Resumen de noticias. En la hora central. Un resumen de lo más importante que le estamos informando esta mañana aquí en la hora central. Militares activos y en retiro, así como familiares de estos, marcharon en la Ciudad de México este pasado fin de semana y en por lo menos al menos 15 diferentes ciudades en toda la República Mexicana, incluidos algunos puntos de los Estados Unidos y Canadá. Reclamaron por la estrategia de abrazos y no balazos. Hacen ver que en el ejército mexicano, en las filas del ejército mexicano, empieza a haber una preocupación por la política del presidente hacia ellos, hacia los militares. Esto debe de ser para el general secretario de la Defensa Nacional un problema mayor, porque la disciplina es la principal característica que debe de haber en un cuerpo castrense. Y lo que se vio este pasado fin de semana fue a un ejército que en sus filas, en la tropa, empieza a haber división y confusión ante políticas erróneas que ellos están ubicando, y además los mexicanos, estamos ubicando como indignantes para los soldados mexicanos. Esta escisión, esta división dentro del ejército es un caldo que empieza a hervir y el agua se está saliendo del cazo. Esto puede ser una primera llamada para una insurrección dentro de los cuerpos castrenses mexicanos. Esto es muy grave. El presidente debe de parar esta política que ha hecho que el general secretario de la Defensa y los altos mandos sean leales a él y no al país. Y esto es gravísimo para México. El ataque de López Obrador en contra del Instituto Nacional Electoral es esencialmente personal, según considera el columnista Farid Zakaria, en un texto publicado en el periódico The Washington Post. Lo describe como un hombre que solamente está tomando acciones de carácter político para ganar votos y no para bien gobernar al país. Habla de una política fallida en torno al narcotráfico por el presidente de México y de políticas públicas erróneas que han traído como resultado esta confusión que hay en el pueblo de México. Zakaria calificó en este periódico a López Obrador como un populista demagogo sacado de las peores páginas de la historia de América Latina. López Obrador conduce a México en una dirección equivocada en asuntos de seguridad y de democracia, por lo que el gobierno de los Estados Unidos debe de involucrarse más, según considera el senador estadounidense Bob Menéndez. Menéndez dice: es necesario que en México se aplique la ley, pues tiene responsabilidades que cumplir, ante todo con sus propios ciudadanos. Joe Biden debe de elevar la presión sobre López Obrador en la actual disputa comercial que Estados Unidos mantiene en contra de la política energética mexicana por favorecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, según exponen grupos empresariales norteamericanos. López Obrador fue recibido entre protestas de ejidatarios de Nicolás Bravo, en Quintana Roo, en su gira de supervisión de los tramos 6 y 7 del Tren Maya, como si este hombre tuviera la capacidad de supervisar algo. Este presidente ignorante que no sabe ni la O por lo redondo. En Chetumal, integrantes de Sutaje le exigieron elecciones para renovar a la dirigencia, que ya suma 15 años al frente en este sindicato único de trabajadores al servicio del estado de Quintana Roo. Comuneros de Quintana Roo, del corredor Cedralitos a Chetumal, le demandaron mantenimiento a los caminos en la zona. El gobierno federal volvió a elevar los subsidios a las tarifas eléctricas que le otorga la Comisión Federal de Electricidad. Obtuvo 16.9% más de transferencias. Bueno, pues vamos directamente contigo, querido Roberto José Pacheco. Te saludo esta mañana. Buenos días. Muy buenos días, mi estimado Ferriz de Con. Buen inicio de semana. Te comento que en la Cámara de Diputados, la bancada del PRI
está proponiendo reformar el artículo 390 del Código Penal Federal para incrementar las penas a quienes cometan el delito de extorsión al imponer de 2 a 10 años de prisión y de 500 a 1,000 días de multa con independencia de las sanciones correspondientes por formar parte de una asociación delictuosa o de la delincuencia organizada. Esta iniciativa la suscribe el diputado Carlos Iriarte Mercado, él es diputado mexiquense, y la cual ya fue enviada a la Comisión de Justicia. Ahí se precisa que estas sanciones serán para aquellas personas al que sin derecho obliga a un comerciante a adquirir un bien o un servicio de un tercero, lo requiera o no, y que obliga a un comerciante al pago por medio de dinero en especie o cualquier otro a cambio de permitir el libre desarrollo de su actividad comercial y obligando al servidor o servidora pública a permitir una actividad comercial. Plantea que cuando el delito sea cometido por alguna servidora o servidor público, algún integrante o exintegrante de una institución policial o de procuración de justicia, la pena se va a incrementar hasta en una mitad. El diputado Iriarte Mercado expone, Pedro, que la iniciativa obedece a la necesidad de atender este problema urgente y actualizar un tipo penal que no ha sido reformado, ¿qué crees?, desde hace 30 años, cuya conducta punible ha evolucionado dolorosamente y trastoca indudablemente cada vez más la calidad de vida de los mexicanos. Argumenta que la extorsión contra los negocios es el delito más cometido a nivel nacional. De las 32 entidades, en 21 se cometen la extorsión. Este delito es el más habitual, dice el diputado Iriarte, en contra de las micro, pequeñas y medianas empresas, por delante del robo o asalto de mercancía, insumo o bienes y otros delitos, mientras que es el tercero, la extorsión, más frecuente en contra de los grandes comercios, de acuerdo con el INEGI. Resalta que durante el 2021, 67,000 delitos de extorsión fueron cometidos en la calle, en el establecimiento contra cobro de piso y derivados, y 44.8% de estos casos, Pedro, fueron pagados por las víctimas, evidenciando obviamente pues el miedo, el temor por su seguridad. El delito de extorsión está impactando en la seguridad y en la tranquilidad de las familias mexicanas, en su economía, pero también en el bolsillo, convirtiéndolo en un problema de urgente atención por parte de la Cámara de Diputados. Ojalá los legisladores se pongan las pilas. Yo sé que hay mucho trabajo legislativo, pero hay cuestiones que son urgentes y la extorsión es el pan de cada día, mi estimado Ferris. Claro que sí. Ese es uno de los graves problemas que tenemos en nuestro país. Gracias, como siempre, querido Roberto. Informar es nuestro compromiso. Opinar, nuestra responsabilidad para generar la tuya. Soy tu amigo Pedro Ferriz de Con y desde hace más de 47 años he estado marcando el cambio que México necesita. Mantente en equilibrio en Central FM para que juntos podamos entender todo aquello de lo que te informas. CentralFMEquilibrio.com. Te espero para cambiar a México. Central FM Equilibrio, marcando el cambio que México necesita.